Te lavaré los pies y volverás a caminar. Nathan Blackwood pensó que era una broma, pero el jefe mafioso más temido de Nueva York se quedó paralizado junto a la ventana de su mansión, que parecía una fortaleza, con la copa de whisky temblando en la mano, mientras observaba la extraña escena que se había estado desarrollando en su patio trasero durante 3 días consecutivos. Una joven de unos veintitantos años, vestida con ropa descolorida y con una palangana de aluminio abollada, estaba arrodillada ante la silla de ruedas de su hijo Ethan. Vertió agua tibia en la palangana. Luego miró directamente a los ojos del chico y habló con absoluta certeza, como si estuviera afirmando la verdad más obvia del mundo. Nathan quería reírse. ¿Cómo podía una desconocida pobre y harapienta hacer lo que los mejores médicos, a los que se podía pagar con dinero, no habían logrado? Ethan llevaba 2 años en esa silla de ruedas, desde el intento de asesinato que mató a su madre y le destrozó la columna vertebral. Los especialistas habían declarado que no había esperanza, daño espinal grave. Sus piernas nunca volverían a sentir nada. Pero entonces Nathan vio algo que le hizo detenerse el corazón. Ethan, el hijo que había perdido la luz en sus ojos durante 2 años. El chico que había renunciado a todo, que rechazaba todas las terapias, todos los psicólogos, todos los intentos de llegar a él, estaba estirando el pie hacia la palangana por sí mismo. Por primera vez desde el tiroteo, su hijo quería algo. «Papá, déjame intentarlo», susurró Ethan. En esa frágil voz, Nathan oyó algo que creía muerto para siempre. Esperanza. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al me gusta y compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna otra historia que nos recuerde que los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Nathan golpeó con fuerza el vaso de whisky contra el alféizar de la ventana. Luego se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras. Sus pasos retumbaban en el mármol como truenos. Marcus, el jefe de seguridad, corrió tras él con otros 4, con las armas ya desenfundadas y listas. Cuando la puerta de cristal que daba al jardín se abrió de golpe, 5 cañones oscuros se levantaron a la vez, apuntando directamente a la mujer arrodillada frente a la silla de ruedas de Ethan. Nathan avanzó con paso firme, con una voz fría como el hielo, con la autoridad absoluta de un hombre acostumbrado desde hacía mucho tiempo a decidir quién vivía y quién no. «Levántate, date la vuelta». La mujer dejó lo que estaba haciendo, se levantó lentamente y se volvió hacia él. Nathan vio un rostro joven marcado por el sufrimiento, con ojos azules y claros como un lago en otoño. Y lo que le sorprendió fue que no había ni rastro de miedo en ellos. Ella lo miró directamente a los ojos, tranquila, como si esas 5 armas no fueran más que juguetes de niños. «¿Quién eres? ¿Cómo has entrado aquí?», preguntó Nathan con tono amenazador. «Me llamo Grace Sullivan. Trepé por la pared donde están las enredaderas». Su respuesta fue sencilla, sin el más mínimo temblor. «Vi al chico en la calle y pensé que podía ayudarle». Nathan apretó la mandíbula. Su finca estaba protegida por 20 guardias, cámaras por todas partes, un muro de 3 metros de altura, y sin embargo, una chica delgada con ropa gastada y deshilachada se había colado con la misma facilidad con la que se entra en un mercado. «Ayuda», soltó una breve risa despectiva. «¿Quién te crees que eres? Los mejores médicos de Estados Unidos han perdido la esperanza con mi hijo». «No soy médico», dijo Grace. «Solo soy alguien que sabe escuchar a los pies». Nathan hizo una señal a Marcus. «Llévatela. Llama a la policía o encárgate de ella, lo que prefiera». Marcus se acercó, pero en ese preciso momento, una voz débil detrás de ellos atravesó el aire y dejó a todos paralizados. «Papá, déjame intentarlo». Nathan se dio la vuelta rápidamente. Ethan lo miraba, y en esos ojos que habían estado apagados durante 2 años, ahora brillaba algo que Nathan no se atrevía a nombrar. Era la frase más larga que su hijo había pronunciado desde el intento de asesinato. Durante 2 años, Ethan solo había respondido con gruñidos apáticos, asentimientos renuentes o silencio total. Pero ahora, el chico le estaba pidiendo algo a su padre por iniciativa propia. «Ethan». Nathan se acercó, con la voz entrecortada. «No sabes quién es ella. Podría ser una espía, una enemiga. No me importa». Ethan lo interrumpió, algo que nunca había hecho antes. «Cuando ella me tocó las piernas, sentí, no lo sé, pero quiero intentarlo. Por favor, papá». Nathan Blackwood, el famoso jefe de la mafia temido por todo Nueva York,
Se quedó clavado en el suelo bajo la mirada suplicante de su hijo de 10 años. Miró a Grace, luego volvió a mirar a Ethan, y finalmente, con una voz que apenas reconoció como propia, dijo en voz baja, «Está bien, pero me quedaré aquí sentado. Hagas lo que hagas, lo veré todo». Grace asintió y no añadió ni una sola palabra. Se arrodilló delante de la silla de ruedas de Ethan, vertió más agua caliente en la palangana y sumergió suavemente el pie del niño en ella. Nathan acercó una silla a unos pasos de distancia, sin apartar los ojos de sus manos ni un segundo. «El agua tiene que estar a la temperatura corporal», explicó Grace mientras trabajaba, con un tono suave, casi como una nana. «Añado sal marina para estimular la circulación. Mi abuela me enseñó que los pies guardan la memoria de todo el cuerpo. Cuando los tocas de la manera adecuada, puedes despertar lo que se ha adormecido». Comenzó a masajear el pie de Ethan con movimientos lentos y deliberados, presionando cada punto en un orden determinado, como si siguiera un mapa invisible. Nathan observaba, todavía escéptico. Sin embargo, no podía negar que su hijo estaba completamente concentrado en lo que hacía esa chica extraña. Pasaron 10 minutos en silencio, luego 20. Nathan estaba a punto de perder la paciencia cuando, de repente, Ethan habló. «Me hace cosquillas». Nathan se puso de pie de un salto. «¿Qué has dicho?» «Mi pie». Ethan miró hacia abajo con el rostro lleno de asombro. «Siento algo que me hace cosquillas. Es muy leve, pero está ahí». Y entonces ocurrió el milagro. Ethan sonrió. Fue una sonrisa pequeña, fugaz, apenas más que una curva de los labios. Pero para Nathan, fue más brillante que el sol. 2 años. 2 años desde que había visto sonreír a su hijo. 2 años desde que creía que esa sonrisa había muerto con victoria. Grace levantó la mirada hacia Nathan, con los ojos fijos, con algo tranquilo y profundo en ellos. «Las piernas del niño no están muertas, señor. Solo están dormidas, y yo voy a despertarlas». Nathan se quedó allí, incapaz de hablar. Su mente le decía que era absurdo, una superstición, algo que la ciencia ya había descartado. Pero su corazón, el corazón que se había convertido en piedra el día que Victoria dejó este mundo, temblaba al ver esa pequeña sonrisa en el rostro de su hijo. Cuando Grace se levantó, secó suavemente los pies de Ethan y dijo que volvería al día siguiente. Nathan no la detuvo. La vio desaparecer tras las puertas y luego se volvió hacia Marcus. «Investiga sobre ella. Lo quiero todo. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Con quién está relacionada? Todo». Marcus asintió. «Entendido, jefe. ¿Crees que hay algo raro en ella?» Nathan permaneció en silencio durante un largo rato, mirando a Ethan en la silla de ruedas, con la expresión aún impregnada del resplandor de esa sonrisa. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Pero hoy mi hijo ha sonreído». No sonreía desde hacía 2 años. Se dio la vuelta y volvió a entrar en la casa, pero algo en su interior ya había empezado a cambiar. La pared de acero que Nathan Blackwood había construido para protegerse durante esos 2 años tenía por primera vez una grieta que la atravesaba. Esa noche, Nathan se sentó en su estudio. La lámpara del escritorio proyectaba una sombra dura sobre su rostro pensativo. Marcus entró con una carpeta delgada en la mano y la dejó sobre el escritorio. «Esto es todo lo que pude encontrar sobre ella, jefe». Nathan abrió la carpeta y pasó las páginas una por una. Cuanto más leía, más fruncía el ceño. Grace Sullivan, 27 años, nacida en Brooklyn, en el seno de una familia pobre. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 12 años. Después de eso, quedó bajo la tutela de un pariente lejano, un hombre con problemas de alcoholismo que la golpeaba regularmente. 3 años de infierno hasta que huyó y regresó con su abuela, Clara Sullivan. Nathan pasó a la página siguiente y se detuvo. Tommy Sullivan, el hermano menor de Grace, nacido 14 años después que ella. El niño estaba paralítico desde la infancia, condenado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Grace y la abuela Clara lo cuidaban con todo el amor que tenían. Pero hace 5 años, cuando Tommy tenía 8, su estado empeoró. Necesitaba una operación para salvarle la vida, pero el coste superaba con creces lo que podían permitirse. Tommy murió en los brazos de Grace en una fría noche de invierno. Mientras ella seguía corriendo de un lugar a otro tratando de pedir dinero prestado, Nathan dejó la carpeta sobre la mesa y se quedó mirando al vacío. Él no lo sabía.
A kilómetros de distancia, en una pequeña habitación alquilada en un barrio marginal de Brooklyn, Grace también estaba despierta. Sentada junto a la ventana, contemplaba un cielo nocturno sin estrellas, y los recuerdos la inundaron como una riada. Aquella noche, Tommy yacía en sus brazos, con su pequeño cuerpo enfriándose por momentos. La miraba con ojos tan claros, sin rastro de resentimiento, solo con un amor infinito. «Hermana, no llores», susurró Tommy, con una voz tan débil que Grace tuvo que inclinarse para oírla. «Ya no me duele. Voy a volar al cielo y te veré desde arriba. Prométeme que vivirás feliz, ¿vale?» Grace abrazó a su hermano pequeño con más fuerza, empapándole el pelo con sus lágrimas. Quería gritar, maldecir un destino injusto, cambiar su propia vida por la de él, pero lo único que pudo hacer fue asentir y ofrecer una promesa que no sabía si podría cumplir. Tommy sonrió, cerró lentamente los ojos y su último aliento se escapó por sus pálidos labios. Se quedó allí sentada toda la noche, abrazando el cuerpo de su hermano mientras se enfriaba, incapaz de llorar porque sus lágrimas se habían secado. La abuela Clara murió un año después, como si su corazón no pudiera soportar el dolor de perder a su nieto. Antes de cerrar los ojos por última vez, tomó la mano de Grace y le transmitió todo lo que sabía sobre el arte de curar. «Tienes manos de sanadora, Grace. Úsalas para ayudar a niños como Tommy. Dales la oportunidad que tu hermano nunca tuvo». Grace se secó las lágrimas y se alejó de la ventana. Miró sus manos, las manos que no habían podido salvar a su hermano, y se preguntó si esta vez podría ser diferente. Ethan Blackwood, con sus ojos tristes y su sonrisa apagada, se parecía mucho a Tommy. Al mismo tiempo, en la mansión, Nathan se levantó y se acercó al armario de roble, abrió el cajón y sacó una vieja fotografía. Victoria, su esposa, la mujer a la que amaba más que a la vida misma. En la foto, ella sonreía, con su cabello dorado ondeando al viento y sus ojos azules brillando de felicidad. Era el 8º cumpleaños de Ethan, solo 2 semanas antes de la tragedia. El recuerdo de aquella noche lo invadió como una pesadilla. Disparos, cristales rotos, Victoria gritando su nombre. Nathan se abalanzó hacia adelante y encontró a su esposa desplomada, con la sangre manchando el vestido blanco que más le gustaba. Ethan yacía a pocos pasos, inmóvil en un charco de sangre. Nathan tomó a Victoria en sus brazos y vio cómo la luz de sus ojos se apagaba lentamente. «Nathan», susurró ella con sangre brotando de la comisura de sus labios. «Cuida de Ethan. Sigue viviendo por él». «No», rugió él, presionando sus manos contra la herida en el pecho de ella. «No puedes morir. Tienes que quedarte conmigo». Pero Victoria solo sonrió, una última y frágil sonrisa, y sus ojos se cerraron para siempre. Nathan dejó la foto sobre la mesa, con las manos temblorosas. Habían pasado 2 años y el dolor seguía siendo tan intenso como el día anterior. Volvió a mirar la carpeta sobre Grace Sullivan y por primera vez se dio cuenta de algo. Esa chica llevaba una herida como la suya. Había perdido a la persona que más quería. Sabía lo que era sentirse impotente, ver morir a alguien en sus brazos. 2 vidas destrozadas, 2 corazones rotos, se habían encontrado de alguna manera en su jardín. «Jefe», la voz de Marcus interrumpió sus pensamientos. «Hay una cosa más». Nathan levantó la vista. Marcus colocó varias fotografías sobre el escritorio. «Hice que alguien la siguiera de camino a casa y descubrimos que había otra persona siguiéndola también. No era de los nuestros». Nathan cogió una foto y sus ojos se agudizaron de inmediato. En la foto había un coche negro aparcado a unas decenas de metros de la habitación que Grace alquilaba. Una figura en la sombra observaba desde dentro. «¿Tiene alguna conexión con alguien?», preguntó Nathan. «Completamente limpia», respondió Marcus, negando con la cabeza. «No tiene vínculos con bandas ni con tus enemigos. Es solo una chica normal que trabaja en una residencia de ancianos, gana muy poco y vive sola. No entiendo por qué alguien la estaría vigilando». Nathan permaneció en silencio durante un largo rato. Si Grace no era una espía, ¿quién la estaba siguiendo? ¿Y qué querían? ¿Era porque había aparecido en su finca? «Sigue vigilándola», ordenó. «Protéjanla a las 24 horas del día y no dejen que se entere. Y mañana por la mañana, tráiganla a verme». A la mañana siguiente, Grace acudió a la mansión por invitación de Nathan. Entró en la sala de estar, donde el jefe de la mafia ya la esperaba con una taza de café en la mano. «Señorita Sullivan». Nathan se puso de pie, con la voz aún fría, pero ya sin el tono amenazante del día anterior. «Tengo una oferta». «¿Qué tipo de oferta?».
preguntó Grace, sin mostrar miedo. Múdate aquí, así te resultará más fácil cuidar de Ethan. Grace negó con la cabeza inmediatamente. No lo necesito. Puedo venir todos los días como he estado haciendo. Esto no es una invitación, señorita Sullivan. Nathan dejó el café sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. Alguien te ha estado vigilando. No sé quiénes son ni qué quieren, pero desde que apareciste aquí, te has convertido en un objetivo. Grace se quedó callada, con el rostro impasible, pero Nathan notó que sus hombros se tensaban ligeramente. No quiero involucrarme en tu mundo, dijo lentamente. Solo quiero ayudar a Ethan. Entonces ayúdale en un lugar seguro, respondió Nathan. Si te pasa algo, Ethan perderá a la única persona que le ha hecho sonreír en 2 años. ¿Quieres eso? Grace lo miró y por un momento vio algo detrás de la fría apariencia del jefe de la mafia. Dolor, desesperación. La desesperación de un padre que haría cualquier cosa por su hijo, igual que ella había hecho cualquier cosa por Tommy. Está bien, asintió finalmente. Pero estoy aquí por Ethan, no por ti. Nunca pensé lo contrario, dijo Nathan, y luego llamó a un sirviente para que le mostrara a Grace una habitación privada. Esa tarde, Grace regresó con una pequeña bolsa colgada al hombro. Era todo lo que poseía en este mundo. Unos cuantos conjuntos de ropa gastada, el frasco de aceite herbal que había dejado la abuela Clara, una fotografía de Tommy y su abuela, y un cuaderno lleno de los secretos curativos de la familia. Se detuvo ante las puertas de la mansión, miró hacia arriba, hacia la gran casa que se alzaba como una fortaleza, y se preguntó a dónde la llevaría el destino. Luego respiró hondo y entró, sin saber que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Al cuarto día, Grace apareció en el jardín con una pequeña bolsa de tela llena de hierbas que había pasado toda la noche preparando. Romero, manzanilla, menta y un tipo especial de hoja. La abuela Clara la llamaba la hoja del despertar, algo que guardaba solo para los casos más excepcionales. Pero hoy Grace no comenzó lavando los pies de Ethan como siempre hacía. Acercó una silla frente a él, lo miró directamente a los ojos y dijo algo. Nathan, que estaba a unos pasos de distancia, nunca esperó oírlo. Hoy vamos a hacer esto de otra manera, Ethan. No necesito tus pies, necesito que me lo cuentes. Ethan parpadeó, sorprendido. Contarte qué, lo que tú quieras. Grace sonrió suavemente. Sobre tu madre, sobre esa noche, sobre lo que has estado guardando dentro de ti. El niño bajó la cabeza de inmediato, encogiendo los hombros como si quisiera desaparecer. Nathan dio un paso adelante, con voz aguda y cautelosa. ¿Qué estás haciendo? No voy a permitir que vuelvas a sacar eso a relucir. Grace se levantó y se volvió hacia él, con la mirada fija, sin ceder ni un ápice. Señor Blackwood, el cuerpo no puede sanar si el alma sigue sufriendo. Durante 2 años, usted y Ethan han vivido en la misma casa, pero nunca han hablado realmente sobre Victoria, ¿verdad? Nathan apretó la mandíbula. Eso no es asunto tuyo. Tienes razón. No es asunto mío. Grace asintió. Pero es asunto tuyo, y si quieres que tu hijo vuelva a caminar, tienes que formar parte de este proceso, no quedarte ahí parado mirando. Se miraron en un tenso silencio. Finalmente Nathan exhaló y acercó una silla a la silla de ruedas de su hijo. Era la primera vez en 2 años que se sentaba tan cerca de Ethan, sin médicos ni enfermeras rondando cerca. Grace se arrodilló frente a Ethan, con una voz tan suave como la brisa. Ethan, ¿sabes por qué no te mueven las piernas? El niño negó con la cabeza. Porque tengo la columna vertebral dañada. Eso es lo que dijeron los médicos. Grace colocó su mano sobre el lado izquierdo del pecho de Ethan. Pero yo creo que tus piernas dejaron de funcionar porque tu corazón les ordenó que se detuvieran. Te estás castigando por algo, ¿verdad? Ethan levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Sus labios temblaban, y entonces las palabras que había enterrado durante 2 años comenzaron a brotar como una presa rota. Es culpa mía, todo es culpa mía. Nathan se quedó paralizado en su silla. Ethan, esa noche tuve una pesadilla y corrí a la habitación de mamá y papá. Las lágrimas corrían por las mejillas de Ethan. Abrí la puerta justo cuando ellos entraban corriendo. Mamá me vio y se lanzó delante de mí. Si yo no hubiera estado allí, mamá no habría... El chico no pudo terminar. Un sollozo ahogado se le escapó. Nathan sintió como si alguien le hubiera aplastado el corazón con el puño. Durante 2 años había creído que el silencio de su hijo era dolor,
Pero la verdad era que el chico había estado cargando con un peso de culpa tan brutal que lo estaba doblando por la mitad. Y él, el padre, había estado tan sumergido en su propio dolor que nunca lo había visto. Pensé que si no podía caminar, ya no haría daño a nadie. Ethan susurró entre sollozos. No merezco caminar. Grace miró a Nathan con los ojos instándole a decir algo, pero él se quedó sentado sin decir nada porque también se sentía ahogado por lo que sentía. La sesión de terapia terminó sin que nadie dijera otra palabra. Grace acarició suavemente el pelo de Ethan, luego se levantó y se dirigió a su habitación. Al pasar junto a Nathan, se detuvo. Esta noche, ve a la habitación de tu hijo. Cuéntale sobre Victoria, sobre cómo lo amaba, sobre cómo ella nunca querría que te culparas a ti mismo. Nathan no respondió, pero Grace sabía que la había escuchado. Esa noche, después de que la mansión se hubiera quedado dormida, Nathan se quedó parado durante mucho tiempo frente a la puerta del dormitorio de Ethan. Se había enfrentado a cientos de enemigos. Había mirado fijamente el cañón de un arma sin pestañear. Pero cruzar esa puerta era más difícil que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Finalmente, respiró hondo y empujó la puerta. Ethan no estaba dormido. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Cuando vio a su padre, no dijo nada. Solo bajó la cabeza como si se preparara para una reprimenda o para el silencio habitual. Pero Nathan no hizo eso. Se acercó, se sentó en el borde de la cama y por primera vez en 2 años, tomó la mano de su hijo. ¿Sabes cómo conocí a tu madre? Ethan levantó la vista, sorprendido. Nathan nunca había hablado de Victoria, como si incluso decir su nombre estuviera prohibido. Conocí a tu madre en una pequeña cafetería de Brooklyn. Nathan sonrió con la mirada perdida en la lejanía. Era la camarera más guapa que había visto nunca. Fui allí todos los días durante 3 meses solo para ver su sonrisa. Y cuando por fin accedió a salir conmigo, pensé que era el hombre más afortunado del mundo. Ethan escuchaba, con lágrimas cayéndole silenciosamente por las mejillas. ¿Pero sabes a quién quería más? Nathan miró a su hijo. ¿A ti? Desde el día en que naciste, pasé a ocupar el segundo lugar en su corazón, y ella nunca se resintió por ello. Decía que tú eras el mayor regalo de su vida, pero yo hice a mamá. No. Nathan apretó con fuerza la mano de Ethan. Tú no la mataste. Ella decidió protegerte porque te quería. Fue su elección, no tu culpa. Si hay alguien a quien culpar, ese soy yo. No la protegí. No te protegí a ti. Yo soy el culpable. Ethan lo miró con los ojos muy abiertos. ¿No me culpas? ¿Cómo podría culparte? La voz de Nathan temblaba. Eres todo lo que me queda de ella. Durante 2 años te evité porque tenía miedo. Miedo de ver a tu madre en tus ojos. Miedo de enfrentarme al dolor. Pero me equivoqué. Lo siento, Ethan. El chico no podía hablar. Solo se abalanzó sobre los brazos de su padre y lloró como si nunca antes le hubieran permitido llorar. Nathan lo abrazó con fuerza y por primera vez desde la noche en que murió Victoria, dejó que sus propias lágrimas cayeran. El muro que se había interpuesto entre padre e hijo durante 2 años finalmente se derrumbó. A la mañana siguiente, Grace bajó al jardín como de costumbre y encontró a Nathan allí, de pie junto a la silla de ruedas de Ethan. Él la miró y asintió levemente con la cabeza, un agradecimiento que no necesitaba palabras. Grace sonrió y comenzó a preparar la palangana con agua. Acababa de sumergir los pies de Ethan en el agua tibia cuando el niño gritó de repente. «Señorita Grace, mi pie está». Todos miraron hacia abajo. El dedo gordo del pie de Ethan se movió bruscamente. Luego, el dedo siguiente. Después, todo el pie comenzó a moverse. Pequeños movimientos temblorosos, pero claros, innegables. Nathan se arrodilló, agarró el pie de su hijo y las lágrimas comenzaron a brotar libremente. «Hijo, te estás moviendo. Estás moviendo el pie». Llamaron inmediatamente al Dr. Hartman. Examinó a Ethan durante 1 hora, le hizo todas las pruebas que se le ocurrieron y finalmente se paró frente a Nathan con una expresión de desconcierto. «No puedo explicarlo», dijo el médico, sacudiendo la cabeza. Desde el punto de vista médico, la columna vertebral del niño sigue dañada exactamente igual que antes. No hay ninguna razón para que el nervio vuelva a funcionar. Se trata de una anomalía médica. En otras palabras, es algo que no debería estar ocurriendo, pero está ocurriendo. Nathan miró a Grace, que estaba de pie junto a Ethan, sosteniendo la mano del niño con una sonrisa tranquila. Ella no dijo nada, pero sus ojos parecían susurrar que, a veces,
El amor podía hacer lo que la ciencia no podía explicar. 3 semanas pasaron como un sueño. La mansión de Nathan Blackwood, un lugar que antes se sentía tan frío como una tumba, comenzó a recuperar la calidez de la vida. Cada mañana, Nathan ya no desaparecía en el violento mundo subterráneo de intrigas y sangre como solía hacerlo. Se quedaba en casa, sentado en el jardín con Grace y Ethan, presenciando cada pequeño paso del progreso de su hijo. Aprendió a mezclar el agua de hierbas exactamente como Grace le había enseñado. Aprendió a masajear los pies de Ethan cuando ella estaba ocupada preparando los puzzles y, lo que es más importante, aprendió a hablar con su hijo. La cena ya no era un silencio pesado que se podía sentir en los huesos. Ethan empezó a contarles los libros que leía, los sueños que tenía, las pequeñas cosas cotidianas que le sucedían durante el día. Los ojos del niño, apagados durante 2 años, brillaban con vida cada vez que Grace entraba en la habitación. La llamaba señorita Grace, con un cariño que no había mostrado a nadie desde que murió su madre. Y Grace, sin darse cuenta, se convirtió en el centro de la casa. Todas las mañanas se levantaba temprano para preparar comidas nutritivas para Ethan. Todas las tardes se sentaba en el jardín a leer con él, mientras descansaba las piernas después de la terapia. Todas las noches cocinaba platos sencillos que le había enseñado la abuela Clara, y la familia se reunía alrededor de la mesa como si hubieran vivido juntos toda la vida. Nathan la observaba moverse por su casa y una extraña sensación se apoderó de él. Ella no pertenecía a su mundo, un mundo de sangre y violencia, de poder y odio. Era tan pura como la luz del sol de la mañana, y su presencia le hacía querer convertirse en un hombre mejor. Los sirvientes comenzaron a susurrar que nunca habían visto a su amo sonreír tanto. Marcus, el leal jefe de seguridad, notó cómo la mirada de Nathan hacia Grace cambiaba día a día. Ya no era la mirada de un hombre que vigilaba. Era la mirada de un hombre que despertaba lentamente tras un largo invierno que había durado 2 años. Entonces llegó el día esperado. Era una tarde de finales de otoño. La luz dorada del sol se posaba suavemente sobre el jardín. Grace había instalado 2 barras metálicas paralelas en medio del césped, separadas lo justo para que Ethan pudiera agarrarse a cada una de ellas. Invitaron al Dr. Hartman a presenciarlo, aunque él seguía sin creer en el método de Grace. Hoy vamos a probar algo nuevo, Ethan. Grace se arrodilló frente a la silla de ruedas y miró a los ojos del niño. Vas a ponerte de pie. Ethan tragó saliva, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Y si no puedo? Entonces lo intentaremos de nuevo mañana. Grace sonrió. ¿Y al día siguiente? ¿Y al día siguiente? Hasta que puedas. No voy a rendirme. Y tú tampoco puedes rendirte. De acuerdo. El niño asintió con la cabeza y luego miró a su padre. Nathan se adelantó y agarró a su hijo por los hombros. Estoy aquí. Te cogeré si te caes. Grace y Nathan ayudaron a Ethan a salir de la silla de ruedas y le colocaron las manos en las barras paralelas. Sus pies tocaron el suelo, temblando como 2 ramas delgadas al viento. Ethan se agarró al metal, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Lentamente, Grace se colocó a su lado, con las manos preparadas. No te precipites. Siente el suelo bajo tus pies. Dile a tus piernas que pueden hacerlo. El niño cerró los ojos y respiró hondo. Luego, poco a poco, soltó las barras. 1 segundo. Ethan se puso de pie sin apoyo, solo con sus propias piernas temblorosas. 2 segundos. Abrió los ojos y miró hacia abajo como si no pudiera creer lo que estaba pasando. 3 segundos. Y entonces cayó. Nathan se abalanzó como una ráfaga de viento y atrapó a su hijo antes de que tocara el suelo. Abrazó a Ethan con fuerza. Y lo que sorprendió a todos fue que el jefe mafioso más frío de Nueva York lloraba como un niño. Las lágrimas corrían por el rostro que había aterrorizado a cientos de personas. Sus anchos hombros temblaban con sollozos entrecortados y desconsolados. Durante 2 años, Nathan no había derramado una sola lágrima delante de nadie, ni siquiera en el funeral de Victoria. Pero ahora no podía parar porque su hijo se había mantenido de pie durante 3 segundos. 3 breves segundos. Y sin embargo, 3 segundos que todos los médicos habían jurado que nunca ocurrirían. Lo siento, papá, susurró Ethan. Me caí. Nathan se apartó. Con ambas manos sobre los hombros de su hijo, lo miró directamente a los ojos. ¿Perdón por qué? Ethan, te acabas de poner de pie. ¿Lo entiendes? Has hecho lo imposible. Y entonces ocurrió el segundo milagro del día. Ethan no lloró. El niño se rió. La risa más brillante que Nathan había visto desde que Victoria aún vivía.
Papá, me he puesto de pie, gritó con los ojos brillantes. Me he puesto de pie. ¿Lo has visto? 3 segundos. Voy a practicar y a estar de pie más tiempo. Luego caminaré, te lo prometo. Nathan volvió a abrazar a su hijo, con lágrimas y risas mezcladas. El doctor Hartman se quedó a unos pasos, sacudiendo la cabeza, sin palabras. Llevaba 30 años ejerciendo la medicina y nunca había presenciado algo así. Grace observaba al padre y al hijo, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Pensó en Tommy, en todos los días que había abrazado a su hermano pequeño y soñado con un momento como este. Su hermano nunca tuvo esa oportunidad, pero Ethan sí, y eso bastaba para que todas las penurias que había soportado parecieran haber tenido algún sentido. Esa noche, la familia celebró con una cena suntuosa. Ethan habló y rió sin parar, contando una y otra vez el momento en que se había puesto de pie como si fuera la mayor victoria de la historia de la humanidad. Nathan escuchaba con una sonrisa que nunca abandonaba su rostro. De vez en cuando, miraba a Grace con una mirada que ella no necesitaba palabras para entender como gratitud. A última hora de la noche, después de que Ethan se hubiera quedado profundamente dormido, Grace bajó a la cocina a beber agua. Pasó por delante del estudio de Nathan y vio que la puerta estaba ligeramente abierta, con la luz derramándose en el pasillo. No tenía intención de detenerse, pero la voz que provenía del interior hizo que sus pies se detuvieran. El envío de esta semana vale $20 millones. Si alguien la caga, me encargaré yo mismo. Era la voz de Nathan, pero fría y despiadada como Grace nunca la había oído. Miró a través de la rendija y la sangre de sus venas pareció congelarse. Nathan estaba sentado detrás de su escritorio. Frente a él había 5 hombres vestidos con trajes negros, con rostros endurecidos por años de fealdad. El escritorio estaba lleno de armas, gruesas pilas de dinero en efectivo y fotografías. Grace no se atrevió a mirar demasiado de cerca. ¿Se ha acabado con el traidor del este?, preguntó Nathan. Sí, jefe, respondió uno de los hombres. Tal y como usted ordenó. No queda rastro. Bien, asintió Nathan. ¿Y su familia? Se les ha advertido. No se atreverán a abrir la boca. Grace dio un paso atrás y se tapó la boca con la mano para no hacer ruido. Sabía que Nathan era peligroso. Sabía que tenía guardias y poder. Pero ver su mundo real con sus propios ojos fue un shock para el que no estaba preparada. En ese momento, Nathan levantó la cabeza y su mirada atravesó la rendija de la puerta y se encontró con los ojos horrorizados de Grace. Ambos se quedaron paralizados durante un instante interminable. Nathan no habló, y Grace tampoco. La verdad se había revelado y no había palabras que pudieran cambiar lo que acababa de ver. Finalmente, Grace se dio la vuelta y se alejó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Oyó a Nathan ordenar a sus hombres que se marcharan. Oyó el ruido de las sillas al retroceder, pero no se detuvo. Corrió a su habitación, cerró la puerta de un portazo y se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. El hombre que acababa de ver en esa reunión no era el padre cariñoso que había estado junto a su hijo esa tarde. Ese hombre era Nathan Blackwood, un jefe de la mafia, y Grace no sabía si debía sentir miedo o estar desconsolada. Debido a esa verdad, Grace no pudo dormir esa noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, con las imágenes del estudio de Nathan dando vueltas en su mente como una película que no podía apagar. Armas, dinero, órdenes de matar. Cerca de las 2 de la madrugada, decidió bajar a la biblioteca a buscar un libro, con la esperanza de distraerse. Pero cuando abrió la puerta de roble, se encontró a Nathan allí, sentado en un sillón junto a la chimenea, con un vaso de licor en la mano, las llamas titilantes proyectando sombras sobre los rasgos duros de su rostro. «¿No puedes dormir?», no era una pregunta. «Tú tampoco», Grace respondió, girándose como para marcharse. «Espera». Nathan se levantó, y su voz no era tan fría como lo había sido en la reunión, pero tampoco era tan cálida como cuando estaba con Ethan. «Lo has visto. Deberíamos hablar». Grace se detuvo, pero no se dio la vuelta. Oyó a Nathan dejar su vaso, oyó sus pasos acercándose. «¿Me tienes miedo?», preguntó él con voz baja y cansada. Grace se volvió y lo miró directamente a los ojos. A la luz del fuego, sus ojos azules no mostraban miedo, solo una profunda y abismal tristeza. «He convivido con demonios de verdad, señor Blackwood. 3 años de palizas, hambre y encerrada en un sótano oscuro. Mi tutor era un demonio. Tú no eres un demonio». Nathan se quedó callado durante un largo rato.
Luego exhaló lentamente. He matado a gente, Grace. No a una, sino a muchas. A demasiadas. ¿A quién mataste?, preguntó Grace, con una calma casi inquietante. Nathan la miró como si estuviera sopesando si debía decir la verdad. Luego respondió, cada palabra pesa como una piedra. Gente que merecía morir. Traficantes. Hombres que vendían niños. Hombres que asesinaban a inocentes para llegar a la cima. Hombres que atacaron a mi familia y mataron a mi esposa. Se detuvo, con la voz entrecortada. No soy un buen hombre, Grace. Nunca he fingido serlo, pero tengo reglas. No toco a los inocentes. No hago daño a mujeres ni niños, y protejo lo que es mío a cualquier precio. Grace se quedó en silencio durante un largo rato. No sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería huir lo más lejos posible de este hombre, de su mundo empapado de sangre, pero otra parte recordaba la forma en que miraba a Ethan. Recordaba las lágrimas que derramó cuando su hijo se mantuvo en pie durante 3 segundos. Recordó cómo había tomado la mano del niño y le había hablado de Victoria. Finalmente dijo, no estoy aquí por usted, señor Blackwood. Estoy aquí por Ethan, y me quedaré hasta que el niño pueda caminar. Después de eso no tendremos nada que ver el uno con el otro. Se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Nathan solo a la luz del fuego que se apagaba. En los días siguientes, Grace mantuvo las distancias con Nathan. Seguía acudiendo a terapia todos los días. Seguía cuidando de Ethan con devoción, pero evitaba mirar a los ojos al dueño de la mansión. Cuando Nathan entraba en una habitación, ella encontraba una excusa para salir. Cuando él hablaba, ella solo respondía lo necesario. Nathan notó el cambio y le dolió más de lo que habría esperado, pero no dijo nada. No la presionó, no le dio más explicaciones. Solo la observaba desde lejos, como alguien que se queda fuera de una ventana, mirando hacia una casa cálida a la que no se le permite entrar. Aún así, por mucho que Grace lo intentara, había pequeños momentos que no podía evitar. Una tarde, cuando la lluvia cayó de repente sobre el jardín y ella no logró entrar a tiempo, Nathan apareció y le colocó su abrigo sobre los hombros sin decir nada, y luego se alejó. Una mañana ella bajó a la cocina y encontró una taza de café ya preparada sobre la mesa, exactamente como le gustaba, con un poco de canela y miel, algo que solo había bebido una vez delante de él. Y las miradas. Cada vez que levantaba la cabeza, veía a Nathan mirándola. Entonces él apartaba rápidamente la mirada, como un niño al que han pillado haciendo algo malo. Ethan, con la aguda sensibilidad de un niño, se daba cuenta de todo. Una tarde, cuando Nathan empujaba su silla de ruedas por el jardín después de la terapia, el niño preguntó de repente, «Papá, te gusta la señorita Grace, ¿verdad?» Nathan casi tropieza con una piedra. «¿De qué estás hablando? La miras todo el tiempo». Ethan sonrió con picardía, como miras a mamá en las fotos antiguas. Nathan no supo qué responder. Se quedó en silencio, y ese silencio fue la respuesta más clara de todas. Esa noche, Grace no podía dormir, y salió al balcón a mirar las estrellas. No esperaba que Nathan también estuviera allí, apoyado contra la barandilla, mirando fijamente al cielo nocturno. «¿Tampoco puedes dormir?», preguntó sin darse la vuelta. Grace tenía intención de marcharse, pero algo la retuvo en su sitio. Quizás fue la soledad en su voz. Quizás el cielo nocturno era demasiado hermoso como para abandonarlo. Se acercó y se quedó de pie a su lado, dejando la distancia justa entre ellos. «¿Por qué estás despierta tan tarde?» «Yo no duermo mucho», dijo Nathan. «Desde que murió Victoria, tengo miedo de cerrar los ojos porque cada vez que lo hago, la veo». Grace no dijo nada, solo escuchó. «¿Y tú?», preguntó Nathan. «¿A qué le tienes miedo?» «Tengo miedo de no poder salvar a las personas que amo», susurró Grace. «No salvé a Tommy. Todas las noches sigo oyendo cómo me llama». Se quedaron en silencio, ambos mirando las estrellas lejanas. No se tocaron, no intercambiaron palabras bonitas. Sin embargo, en ese momento, se entendieron más que nadie lo había hecho nunca, porque llevaban las mismas cicatrices. Cicatrices que nadie podía ver y que nunca se curaron del todo. «Grace». Nathan se giró y bajó la voz. Levantó una mano y le levantó suavemente la barbilla, haciendo que ella lo mirara a los ojos. A la luz de la luna, sus ojos ya no eran fríos, solo suaves, con una ternura que Grace nunca había visto en él antes. Su corazón latía con fuerza. Sabía que debía dar un paso atrás, romper ese momento,
pero sus pies parecían clavados al suelo. Yo, susurró Nathan acercando su rostro, pero con todas las fuerzas que le quedaban, Grace dio un paso atrás. Se liberó de su mano, respirando rápidamente. Yo no pertenezco a este lugar, señor Blackwood. Soy una chica pobre de los barrios bajos de Brooklyn. Usted es el jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Somos de dos mundos diferentes. Nathan la miró sin decir nada durante unos segundos. Luego sonrió, una sonrisa suave y triste. Entonces déjame pertenecer al tuyo. Grace se quedó paralizada, sin saber qué decir. Miró al hombre que tenía delante, el aterrador jefe de la mafia al que toda la ciudad temía, ahora allí de pie con los ojos de un hombre corriente que ansiaba ser amado, pero no podía, no se atrevía. Lo siento, susurró, y luego se dio la vuelta y se apresuró a volver al interior. Nathan se quedó solo en el balcón, viéndola desaparecer por la puerta. No la persiguió, no la llamó, solo se quedó allí, levantando la cara hacia el cielo y preguntándose por qué el destino había traído a una mujer como ella a su vida, solo para hacerle desear lo que nunca podría tener. Grace cerró la puerta de su dormitorio y se recostó contra la pared. Se llevó una mano al pecho, donde su corazón latía con fuerza. Sabía que había hecho bien en dar un paso atrás. Sabía que no pertenecía a su mundo. Entonces, ¿por qué le dolía tanto el corazón? ¿Por qué quería volver a ese balcón y decirle que quería que él también le perteneciera? Cerró los ojos y una lágrima le resbaló por la mejilla. Su corazón ya no estaba en paz. En otro lugar de la ciudad, en un lujoso ático con vistas al río Hudson, Daniel Cross estaba sentado frente a la pantalla de un ordenador con el rostro pálido. Acababa de recibir noticias de un topo infiltrado en la finca de los Blackwood, la noticia que menos quería oír. El chico Ethan se estaba recuperando. Se había levantado. Daniel apretó los dientes y aplastó el cigarro a medio fumar que tenía en la mano. 2 años antes, había dado la orden de asesinar a Nathan Blackwood para poder hacerse con el imperio del hampa de aquel hombre. Pero el plan había fracasado. Victoria había muerto. Ethan estaba herido, pero Nathan seguía vivo. Daniel había creído que un hijo paralítico acabaría con Nathan para siempre, que lo mantendría distraído hasta que poco a poco perdiera su control sobre el poder. Pero se había equivocado. Ahora el chico se estaba recuperando, y eso significaba que Nathan pronto recuperaría todas sus fuerzas. Y cuando eso ocurriera, se vengaría. Daniel sabía exactamente cómo era Nathan Blackwood. No olvidaba, no perdonaba, y nunca paraba hasta que su enemigo quedaba completamente derrotado. Daniel tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Trae a los hombres aquí. Daniel ordenó al lacayo que estaba a su lado. Tengo trabajo que hacer. A la mañana siguiente, Grace pidió permiso para salir a comprar hierbas. Necesitaba unas hojas especiales que no se vendían en las tiendas normales, de las que solo se podían encontrar en el mercado chino de Chinatown. Nathan quería enviarle guardaespaldas, pero Grace se negó. Necesito espacio, señor Blackwood. No tardaré mucho, dijo, con la voz aún distante desde la noche en el balcón. Nathan accedió de mala gana, pero aún así ordenó a Marcus que alguien la siguiera a distancia sin que ella lo supiera. Pero los hombres de Daniel ya estaban esperando. Conocían la rutina de Grace, sabían a dónde iría, sabían que estaría sola. Cuando Grace salió de la herboristería con una bolsa en la mano, una furgoneta negra frenó en seco justo a su lado. La puerta se abrió de golpe y 2 hombres enmascarados salieron corriendo. Uno le tapó la boca con un paño empapado en anestésico y el otro la empujó dentro del vehículo. Todo sucedió en cuestión de segundos, tan rápido que los peatones no tuvieron tiempo de reaccionar. Cuando la gente de Marcus llegó al lugar, la furgoneta ya se había ido. Absorbida por el denso tráfico de Nueva York, Grace despertó en la oscuridad, con las muñecas atadas a una silla de hierro y un trapo en la boca. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un almacén abandonado. El hedor a humedad y óxido le quemaba las fosas nasales. La débil luz de unas pocas bombillas que colgaban del techo se derramaba hacia abajo, revelando los rostros endurecidos de 4 hombres que la rodeaban en círculo. «Está despierta», dijo uno de ellos, y le arrancó el trapo de la boca. «¿Quién eres para Nathan Blackwood?», exigió otro, con voz aguda y amenazante. Grace no respondió. Solo lo miró a los ojos con la calma que había forjado a lo largo de años de sufrimiento. «No habla», dijo el hombre con desdén, y luego levantó la mano y le dio una bofetada como un trueno. La cabeza de Grace se ladeó, su mejilla ardió,
pero ella siguió sin abrir la boca. ¿Cuál es la debilidad de Blackwood? ¿Dónde esconde su dinero? ¿Cuántos hombres hay en la seguridad de la finca? Las preguntas seguían llegando y Grace permanecía en silencio. Le siguió otro puñetazo. La sangre le corría por la comisura de los labios. Tenía un ojo hinchado y cerrado, pero no lloró. No suplicó. No dijo ni una palabra. Pensó en Ethan, en la sonrisa del chico cuando se mantuvo en pie durante 3 segundos, en la forma en que dijo «Señorita Grace», con una ternura que no había reservado para nadie más. Pensó en Nathan, en sus ojos en el balcón aquella noche, en las palabras «Entonces déjame pertenecer a los tuyos». No los traicionaría. Aunque muriera, no hablaría. Después de más de 1 hora de tortura inútil, la puerta del almacén se abrió de golpe y entró un hombre. Llevaba un traje gris, el pelo bien peinado. Era guapo, pero tenía los ojos fríos como el hielo. Daniel Cross. «Sois unos inútiles», dijo Daniel a sus hombres, y luego se volvió hacia Grace. Arrastró una silla y se sentó frente a ella. Cruzó una pierna sobre la otra, con un aire tan relajado como si estuviera en una fiesta. «Señorita Sullivan, ¿verdad? He oído hablar mucho de usted. La pobre chica de Brooklyn que aparece de repente en la mansión de Nathan Blackwood y hace milagros con el niño lisiado». Inclinó la cabeza, estudiando a Grace como alguien estudia a un animal en un experimento. «¿Qué crees que eres para él? ¿Una amante? ¿Familia? No te engañes». Daniel esbozó una sonrisa fina y despectiva. «Nathan Blackwood no ama a nadie. Solo sabe cómo utilizar a la gente. Tú solo eres un peón, una herramienta para que cure a su hijo. Cuando ya no le seas útil, te tirará como si fueras basura». Grace levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Daniel. Luego le escupió un bocado de sangre en la cara. «No entiendes nada sobre el amor», dijo, con voz tranquila, pero llena de desprecio. «No eres más que un cobarde que se esconde detrás de otras personas para matar a una mujer y a un niño. No mereces que te llamen hombre». Daniel se limpió la sangre de la cara y su mirada se oscureció. «Te arrepentirás de esas palabras». Se puso de pie y ordenó a sus hombres: «Seguid adelante hasta que hable o muera, lo que ocurra primero». Al mismo tiempo, en la finca Blackwood, Nathan estaba volviéndose loco. Cuando Marcus informó de la desaparición de Grace, Nathan destrozó todo lo que tenía a su alcance. La mesa de cristal, la lámpara de araña, el espejo de la pared, todo quedó destrozado bajo la furia del jefe de la mafia. «¡Encontradla!», rugió, con voz de bestia herida. «Movilizad a todo el mundo. No me importa cuánto dinero cueste, cuántas vidas cueste. Encontradla por mí». Ethan estaba sentado en su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, tienes que encontrar a la señorita Grace. No puede morir. Prometió que se quedaría conmigo». Nathan se arrodilló y abrazó a su hijo, obligándose a contener el dolor y el miedo que le oprimían la garganta. «La encontraré, hijo, te lo prometo». Se movilizaron 200 hombres, peinando toda Nueva York. Se activaron todos los soplones, todos los contactos, todas las fuentes de información. Nathan dirigió personalmente un equipo, recorriendo la ciudad en coche y revisando todos los lugares sospechosos. Pero cayó la noche y aún no había noticias. Nathan se sentó solo en su estudio, con la fotografía de Victoria delante de él. Miró fijamente a los ojos de su esposa en la foto y por primera vez en 2 años rezó. «Victoria», susurró con voz temblorosa, «no te protegí. No puedo permitir que vuelva a suceder. Por favor, si estás en algún lugar, ayúdame a encontrarla. Ayúdame a proteger a la persona. Yo». Se detuvo como si algo lo hubiera golpeado. «La persona que amo». El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Nathan se abalanzó sobre él, con el corazón latiendo con fuerza. «Jefe». La voz de Marcus se escuchó, tensa por la urgencia, pero llena de esperanza. «La encontramos, en un almacén en los muelles de Brooklyn. Es Daniel Cross». Nathan se puso de pie de un salto, con los ojos encendidos de odio y determinación. «Prepara a 30 hombres, con todas sus armas. Voy yo mismo». Se dirigió a la puerta, y en ese momento, ya no era el padre cariñoso junto a su hijo. Ya no era el hombre en el balcón que anhelaba amor. Era Nathan Blackwood, el jefe mafioso más infame de Nueva York, y había arrasado el mundo entero para salvar a la mujer que amaba. La caravana de vehículos negros atravesó la noche en dirección a los muelles de Brooklyn. Nathan iba sentado en el asiento delantero, con la mano apretando con fuerza una pistola
y los ojos fríos como el acero. Detrás de él iban 30 hombres, los combatientes más aguerridos del Imperio Blackwood, armados con armas pesadas y dispuestos a morir por su jefe. Cuando la caravana se detuvo a unos cientos de metros del almacén, Nathan dio una breve orden. «Rodéenlo, que nadie escape. Quiero a Daniel Cross vivo. A los demás, haced con ellos lo que queráis». Salió del coche y condujo a sus hombres hacia adelante. Lo que siguió fue como una tormenta. Los guardias de fuera ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser abatidos en silencio. Las puertas del almacén se abrieron de golpe y 30 sombras se abalanzaron en el interior como una manada de lobos hambrientos. Se oyeron disparos. Los hombres gritaron. Los cuerpos cayeron al suelo. Nathan no se detuvo a luchar. Dejó la seguridad de Daniel en manos de sus hombres y se adentró en el almacén, guiado por un instinto que no podía explicar. Abrió puertas de una patada, revisó habitación tras habitación, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, y entonces, en la última habitación, la encontró. Grace estaba atada a una silla de hierro, con la cabeza gacha y el cuerpo flácido. Tenía sangre seca pegada a la cara, un ojo hinchado y cerrado, los labios partidos y la piel cubierta de moretones. Nathan se quedó paralizado en la puerta, con el corazón como si lo estuvieran aplastando en el puño de alguien. Había visto la muerte, había causado la muerte, pero ver a Grace así le hizo querer rugir de dolor y culpa. «Grace», susurró, y se abalanzó hacia adelante, cayendo de rodillas frente a ella, con las manos temblorosas mientras intentaba desatar las cuerdas. Los nudos se le habían clavado en las muñecas, dejándole marcas rojas e inflamadas. Las aflojó con cuidado, una a una, intentando no hacerle más daño, aunque la rabia le hervía por dentro, lo suficientemente caliente como para quemar el mundo. Cuando la última cuerda cayó, Grace se derrumbó en sus brazos. Respiraba. Estaba viva. El alivio lo golpeó con tanta fuerza que casi lo quebró. «Grace, ¿puedes oírme?», dijo con voz ronca. «Soy Nathan. Estoy aquí. Ahora estás a salvo». Grace abrió los ojos. El azul había desaparecido, nublados por el dolor y el agotamiento. Lo miró como si no pudiera creer lo que veía. Entonces sus labios se movieron y su voz salió en un susurro débil. «Ethan, no dejes que el niño me vea así. Se asustará». Nathan tragó saliva. Incluso ahora, incluso destrozada, ella solo pensaba en Ethan. «No te preocupes», le dijo con voz entrecortada. «Ethan está en casa, a salvo. Ahora, déjame cuidar de ti». La levantó con cuidado, sosteniéndola contra su pecho como si fuera el tesoro más frágil del mundo. Grace apoyó la cabeza sobre su corazón, sintió su fuerza firme y constante y por primera vez en horas de tortura, se sintió a salvo. «Lo siento», susurró Nathan, con la voz entrecortada. «Debería haberte protegido. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Nunca». La sacó de la habitación oscura y atravesó un almacén lleno de cadáveres y con un olor amargo a pólvora. Marcus llegó corriendo con su informe, con un tono de arrepentimiento en su voz. «El jefe Daniel Cross se ha escapado. Hay un túnel secreto detrás del almacén. Lo estamos persiguiendo». Pero Nathan no respondió. Sabía que debería estar furioso. Debería ordenar una búsqueda que no terminaría hasta que Daniel fuera arrastrado de vuelta desde el fin del mundo. Pero en ese momento, lo único que quería era llevar a Grace a casa. Todo lo demás podía esperar. «Retírate», ordenó. «Llévala de vuelta a la mansión. Llama al médico privado ahora mismo». De vuelta en la mansión, Nathan no dejó que nadie tocara a Grace. Él mismo la subió las escaleras y la acostó en la cama con sus propias manos. Cuando llegó el médico, Nathan se quedó a su lado y observó cada paso, desde la desinfección de las heridas hasta el vendaje con gasas nuevas. El médico dijo que Grace tenía lesiones en los tejidos blandos, una costilla rota y una pérdida de sangre leve, pero nada que pusiera en peligro su vida. Necesitaba descanso y cuidados especiales. Después de que el médico se marchara, Nathan se sentó junto a la cama y miró el rostro magullado de Grace a la luz de la lámpara nocturna. Le cogió la mano con sus dedos ásperos, los dedos de un jefe de la mafia, acariciando la pequeña mano marcada con arañazos con tanta delicadeza como si fuera a romperse. «Lo siento», susurró, aunque sabía que ella no podía oírle. «Todo esto es culpa mía. Si no fuera por mí, no te habrían arrastrado a este mundo. Deberías haber tenido una vida tranquila, sin armas, sin sangre, sin violencia. Pero fui demasiado egoísta. Quería tenerte cerca,
Yo. Se le quebró la voz y tragó el dolor que se le había atascado en la garganta. La puerta del dormitorio se abrió y Ethan entró rodando. Tenía el rostro surcado de lágrimas. «Papá, ¿la señorita Grace está bien?» Nathan le hizo señas para que se acercara. «Estará bien, hijo. Solo necesita descansar». Ethan se acercó a la cama en su silla de ruedas y miró a Grace con ojos preocupados. «Quiero quedarme aquí con ella. No quiero irme». Nathan tenía intención de negarse, pero no pudo hacerlo cuando vio la súplica en el rostro de su hijo. Levantó a Ethan de la silla de ruedas y lo acostó junto a Grace, con cuidado de no tocar sus heridas. «Duerme», le dijo en voz baja. «Por la mañana, ella se despertará». Ethan tomó la mano de Grace y cerró los ojos. Nathan se sentó en la silla junto a la cama, con una mano sosteniendo a sus hijos y la otra a Grace, y permaneció así toda la noche. Al amanecer, cuando Nathan finalmente se había agotado y se había quedado dormido con la cabeza apoyada en el borde de la cama, Grace abrió los ojos. Le llevó unos segundos comprender dónde estaba, y entonces sintió dos manos cálidas que sostenían las suyas. Giró la cabeza y vio a Ethan acostado a su lado, con su rostro inocente y tranquilo mientras dormía. Al otro lado, Nathan estaba sentado desplomado sobre la cama, todavía agarrando su mano. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la preocupación. Incluso dormida, unas lágrimas silenciosas resbalaban por las mejillas de Grace. Había perdido a sus padres cuando tenía 12 años. Había perdido a Tommy cuando tenía 22. Había perdido a la abuela Clara cuando tenía 23. Durante todos esos años, había vivido sola, cuidando de los demás mientras nadie la cuidaba a ella, amando a los demás mientras nadie la amaba a ella. Creía que estaría sola para siempre. Pero ahora, al ver a padre e hijo desplomados a su lado, comprendió que se había equivocado. Por primera vez en años, sentía que tenía una familia. Apretó con fuerza la mano de Nathan, y cuando él no se movió porque dormía profundamente, le susurró las palabras que no se había atrevido a decir en el balcón aquella noche. «Estoy aquí. No voy a ir a ninguna parte». En los días siguientes, Grace permaneció en cama, recuperándose bajo los cuidados dedicados de toda la familia Blackwood. Nathan canceló todas sus reuniones, le pasó todo el trabajo a Marcus y pasó todo el tiempo a su lado. Le cambiaba las vendas con sus propias manos todos los días. Cocinaba él mismo unas sencillas gachas de arroz, siguiendo las recetas que Grace le había enseñado una vez. Y todas las noches se sentaba junto a su cama hasta que ella dormía profundamente antes de volver a su habitación. Ethan tampoco se alejaba de Grace. Todas las tardes, el chico entraba con su silla de ruedas en la habitación de ella, le leía y le contaba chistes tontos que se inventaba. Y cada vez que Grace se reía y luego hacía una mueca de dolor por las costillas, él le preguntaba preocupado, «¿Estás bien?». Docenas de veces. La distancia que Grace había intentado mantener con Nathan había desaparecido por completo. Ya no evitaba su mirada, ya no se escapaba cuando él entraba en la habitación. Le dejaba cogerle la mano cuando el dolor se intensificaba. Le dejaba ayudarla a sentarse cuando quería mirar por la ventana y dejaba que su corazón admitiera lo que había estado negando durante tanto tiempo. 2 semanas después del secuestro, Grace podía volver a caminar por sí misma, aunque todavía le dolía un poco. Volvió a las sesiones de terapia de Ethan y el progreso del niño se hacía más evidente cada día. Podía mantenerse de pie durante 10 segundos, luego 20, y comenzó a practicar pasos con el apoyo de las barras paralelas. Nathan lo presenció todo, y cada vez que veía mejorar a su hijo, miraba a Grace con una expresión que ella no podía malinterpretar. Era la mirada de un hombre que se enamora. Una noche, después de que Ethan se hubiera ido a dormir y la mansión se hubiera sumido en el silencio, Grace estaba de pie en el balcón, mirando el jardín. Oyó pasos detrás de ella y no necesitó volverse para saber quién era. Nathan se acercó y se quedó a su lado. Durante un largo rato, se limitaron a contemplar juntos el cielo nocturno en silencio. Entonces Grace habló, con voz suave pero llena de preguntas. «Señor Blackwood, ¿por qué se preocupa tanto por mí?». Nathan se volvió hacia ella. La luz de la luna suavizaba los ángulos marcados de su rostro. Se quedó callado durante un largo momento, como si buscara palabras que nunca le había dicho a nadie. «Porque tú fuiste la primera luz que irrumpió en la oscuridad en la que vivíamos mi hijo y yo». Comenzó a hablar en voz baja y lenta. «Durante 2 años, esta casa fue como una tumba. Ethan no hablaba, no sonreía,
no vivía, y yo solo sabía ahogarme en el trabajo y el odio para no tener que enfrentarme al dolor. Entonces apareciste tú con una palangana de aluminio abollada y la loca promesa de que harías caminar de nuevo a mi hijo. Hiciste lo que ningún médico pudo hacer. Despertaste a Ethan y también me despertaste a mí. Grace lo miró sin decir nada, esperando. Porque cuando te veo con Ethan, veo algo que nunca me atreví a soñar, continuó Nathan, con la voz ligeramente temblorosa. Una familia completa después de la muerte de Victoria. Pensé que nunca volvería a tener eso. Pensé que Ethan crecería con dolor y soledad, como yo he vivido durante los últimos 2 años. Pero cuando estás aquí, cuando lo cuidas, lo amas, puedo ver un futuro diferente, un futuro por el que quiero vivir. Se acercó y levantó una mano para alisarle suavemente el cabello. Y porque no quiero perderte, nunca. La miró directamente a los ojos, con emoción en su voz. La noche que te secuestraron, me di cuenta de algo. No solo te necesito por Ethan, te necesito por mí. Cuando pensé que podía perderte, sentí como si perdiera la capacidad de respirar. Como cuando perdí a Victoria, pero aún más fuerte. Porque con Victoria tuve la oportunidad de amarla. Pero contigo, tenía miedo de perderte antes de poder decírtelo. Se detuvo y respiró hondo. Que te amo, Grace Sullivan. Grace se quedó paralizada mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Era la primera vez desde la muerte de Tommy que lloraba por algo que no fuera el dolor o la pérdida. Lloraba porque estaba feliz, porque por primera vez en su vida alguien le decía que la amaba y lo decía de verdad. No te merezco, susurró con la voz quebrada. Solo soy una chica pobre que no tiene nada. Tú tienes un imperio y yo solo tengo mis manos y los remedios de mi abuela. Esas manos salvaron a mi hijo, dijo Nathan, levantándole la barbilla y haciéndola mirarle a los ojos. Esas manos también me salvaron a mí. Para mí, vales más que cualquier imperio del mundo. Entonces se inclinó y sus labios se encontraron con los de ella. Su primer beso fue tan suave como el aliento. Sin embargo, en él se condensaba todo lo que habían reprimido durante tanto tiempo. El dolor, la soledad, el ansia de ser amados. Todo se derritió en el instante en que sus bocas se encontraron. Cuando el beso terminó, Grace apoyó la frente contra el pecho de Nathan y escuchó los fuertes latidos de su corazón. Yo tampoco quiero irme, susurró. Lo he intentado. He intentado convencerme de que este no es mi lugar, pero mi corazón no me escuchaba. Nathan la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza como si temiera que ella pudiera desaparecer. Entonces no te vayas. Quédate para siempre. Pero en tu mundo. Grace levantó la cabeza, con preocupación en los ojos. No sé si podré vivir en ese mundo. Nathan se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que Grace nunca esperaba. Entonces lo dejaré. Ella abrió mucho los ojos. ¿Qué has dicho? He estado pensando en esto durante 2 semanas. Desde la noche en que te secuestraron, dijo Nathan, con la mirada llena de determinación. He dedicado toda mi vida a construir este imperio, pero me ha costado mi esposa. Casi me cuesta mi hijo, y casi te cuesta a ti también. No quiero seguir viviendo así. Quiero una vida tranquila en la que pueda ver crecer a Ethan, en la que pueda volver a casa cada noche y verte esperándome. Por ti, por Ethan, por nuestra familia. Estoy dispuesto a renunciar a todo. Grace lo miró y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Nunca imaginó que el jefe mafioso más poderoso de Nueva York estaría dispuesto a dejarlo todo por ella. ¿Estás seguro?, preguntó con voz temblorosa. Nunca he estado más seguro de nada, respondió Nathan con una sonrisa. Marcus puede hacerse cargo. Yo daré un paso atrás y me dedicaré a negocios legítimos. Construiremos una nueva vida. Tú, yo y Ethan, una verdadera familia. Grace cerró los ojos y dejó que las lágrimas de felicidad rodaran por sus mejillas. Luego los abrió, miró a los ojos del hombre que tenía delante y asintió. Entonces empezaremos de nuevo juntos. Nathan sonrió, la sonrisa más brillante que ella había visto jamás en él, y luego se inclinó para besarla de nuevo bajo la luz de la luna. Y en ese momento, 2 corazones rotos finalmente se encontraron, listos para sanar y escribir una nueva historia. Pero antes de poder comenzar una nueva vida, Nathan sabía que había una última cosa que debía terminar. Daniel Cross seguía vivo, seguía siendo una amenaza para su familia. Había matado a Victoria, dejado inválido a Ethan, secuestrado y torturado a Grace. Mientras siguiera respirando, su familia nunca estaría a salvo. En los días posteriores a aquella noche en el balcón,
Nathan planeó en silencio. Movilizó todos sus recursos, todos sus informantes, y buscó el escondite de Daniel. Daniel había huido de Nueva York después de que Grace fuera rescatada, pero nadie podía escapar de Nathan Blackwood para siempre. Una semana más tarde, Marcus le trajo la noticia que Nathan había estado esperando. Daniel se escondía en una mansión a las afueras de Boston, protegido por 20 hombres armados. Creía que había escapado, pero se equivocaba. Nathan estaba sentado en su estudio, revisando mapas y un plan de infiltración. Cuando se abrió la puerta y Grace entró, vio las fotografías y los diagramas esparcidos por el escritorio y comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. «¿Vas a ir tras él?». No era una pregunta. Nathan levantó la cabeza y no se molestó en ocultarlo. «Sí, tengo que acabar con esto. Por Victoria, por Ethan, por ti. Mientras él siga vivo, nunca tendremos paz». Grace permaneció en silencio durante un largo rato. Nathan esperó a que ella lo detuviera, a que le dijera que la violencia no resolvía nada, a que le exigiera que abandonara su venganza. Pero ella no lo hizo. En cambio, se acercó a él, le puso una mano en el hombro y lo miró a los ojos. «Haz lo que tengas que hacer», le dijo, con calma y firmeza, con confianza. «Pero vuelve con Ethan, vuelve conmigo». Nathan se levantó y la abrazó. «Te lo prometo». A la noche siguiente, Nathan se puso al frente de 30 de sus mejores hombres y se dirigió a Boston. La irrupción fue rápida y brutal. Los pistoleros de Daniel no fueron rivales para las fuerzas de Blackwood. En 15 minutos, la mansión había sido tomada y Nathan se encontraba ante la puerta del dormitorio principal, donde se escondía Daniel. La abrió de una patada y entró. Daniel estaba de pie en una esquina, con la espalda pegada a la pared, apuntando a Nathan con una pistola en su temblorosa mano. Tenía el rostro demacrado y los ojos llenos de miedo. Sin embargo, aún intentaba mantener la arrogancia. «Nathan Blackwood», gruñó con una risa débil. «Por fin has venido. He estado esperando». Nathan avanzó, indiferente al arma. Sabía que Daniel no tenía el valor de apretar el gatillo. Era el tipo de hombre que ordenaba a otros matar, pero nunca se atrevía a ensuciarse las manos. «2 años», dijo Nathan, con voz fría como el hielo. «2 años he esperado este día. El día en que miraría a los ojos al hombre que mató a mi esposa y dejó lisiado a mi hijo». Daniel retrocedió otro paso, con la pistola temblando violentamente. «No me matarás. No puedes matarme. Si me matas, nunca saldrás de ese mundo». «No tengo intención de salir», dijo Nathan acercándose hasta que solo quedaron unos pocos pasos entre ellos. «Tengo intención de acabar con esto a mi manera», rió Daniel, la risa salvaje de un hombre acorralado. «¿Crees que puedes dejarlo? Ya tienes las manos manchadas de sangre, Blackwood. ¿A cuántos has matado? ¿Crees que puedes lavarte las manos y vivir como un ciudadano normal? No te engañes». Nathan se detuvo y miró a Daniel a los ojos. Sí, lo admitía. Tenía las manos manchadas de sangre. Había matado. Y llevaría esa carga el resto de mi vida. Pero ¿sabes qué? Estas manos también pueden sostener a las personas que amo. Puedo tomar la mano de mi hijo mientras aprende a caminar. Puedo acariciar el cabello de la mujer que salvó mi alma. ¿Y tú? ¿Qué tienes? Nada más que cobardía y muerte esperándote». Daniel rugió y disparó. El disparo resonó en la habitación, pero la bala falló porque su mano temblaba demasiado. Antes de que pudiera disparar por segunda vez, Nathan se abalanzó sobre él, le arrebató el arma y le agarró por el cuello. «Esto es por Victoria», susurró Nathan, mirando a Daniel a los ojos mientras la vida se le escapaba lentamente. «Por Ethan, por Grace y por los 2 años de infierno que ha soportado mi familia». Cuando Daniel Cross exhaló su último aliento, Nathan no sintió victoria. Solo sintió un gran alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Dejó caer el cuerpo de Daniel al suelo, le dio la espalda y se marchó. Por fin había cumplido la promesa que le había hecho a Victoria. De vuelta en Nueva York, Nathan hizo exactamente lo que le había dicho a Grace que haría. Convocó una reunión con todos los capitanes de su imperio y anunció su dimisión. Marcus tomaría el relevo y Nathan se retiraría por completo del mundo del hampa. Algunos se sorprendieron, otros no lo creyeron, pero nadie se atrevió a oponerse. Nathan Blackwood había tomado una decisión y era definitiva. En las semanas siguientes, Nathan comenzó a construir algo nuevo. Utilizó parte de su fortuna para crear un centro de rehabilitación para niños, combinando la medicina moderna
con los métodos terapéuticos tradicionales que Grace había aprendido de su abuela. Lo llamó Centro Clara Sullivan en honor a la mujer que había transmitido los conocimientos curativos a Grace. Un mes después de la muerte de Daniel, en una tarde de finales de otoño, con la suave luz dorada del sol esparcida por el jardín, Nathan llevó a Grace al lugar donde se habían conocido, el lugar exacto donde ella se había arrodillado ante la silla de ruedas de Ethan con aquella palangana de aluminio abollada, el lugar exacto donde había hecho aquella loca promesa de que haría caminar de nuevo a su hijo. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Grace sorprendida. Nathan no respondió. En su lugar, se arrodilló lentamente ante ella y abrió una caja de terciopelo rojo para mostrar un anillo de diamantes que brillaba a la luz. Grace Sullivan, dijo, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción, entraste en mi vida con las manos vacías y el corazón lleno de amor. Salvaste a mi hijo, me salvaste a mí, y me mostraste que incluso en la oscuridad sigue habiendo luz. No te merezco, pero te amo más que a nada en este mundo. ¿Quieres ser mi esposa? Grace miró al hombre arrodillado ante ella. El jefe de la mafia que una vez había hecho temblar a todo Nueva York, ahora la miraba con ojos llenos de esperanza y miedo, como un niño. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su boca esbozó la sonrisa más brillante de su vida. Sí, susurró. Sí, lo haré. Nathan se levantó, le deslizó el anillo en el dedo y la atrajo hacia sus brazos. A lo lejos, Ethan estaba sentado en su silla de ruedas junto a Marcus, mirándolos con la sonrisa más feliz que jamás había tenido. Había comenzado un nuevo capítulo y, esta vez, estaría escrito con amor, no con sangre y lágrimas. Habían pasado 2 meses desde el día en que Nathan se arrodilló y le pidió matrimonio a Grace en el jardín. La vida dentro de la mansión Blackwood había cambiado por completo. Ya no había reuniones nocturnas con sus hombres, ni disparos, ni olor a pólvora, ni aire cargado de tensión y amenazas. En su lugar, había risas de Ethan resonando por toda la casa, la suave fragancia de las hierbas que salía de la cocina, donde Grace preparaba nuevos remedios, y la ternura en los ojos de Nathan hacia las 2 personas más importantes de su vida cada vez que estaban juntos. Ethan había hecho progresos asombrosos en los últimos 2 meses. Podía dar unos pasos con la ayuda de las muletas de madera que Nathan le había hecho a medida. Grace seguía trabajando con él pacientemente todos los días, masajeándole las piernas, guiándole en los ejercicios de fisioterapia y, lo más importante, permaneciendo a su lado, animándole a no rendirse. El doctor Hartman le visitaba una vez a la semana y cada vez se marchaba con cara de incredulidad. Decía que era la recuperación más milagrosa de sus 30 años de carrera y que no podía explicarla con ninguna teoría médica. Pero Grace sabía dónde estaba realmente el secreto. No en las hierbas, ni en las técnicas de masaje, sino en el amor, en el vínculo familiar, en el hecho de que Ethan finalmente se había liberado del peso de la culpa y podía vivir en un hogar rebosante de afecto. Hoy era el 11º cumpleaños de Ethan. Grace y Nathan organizaron una pequeña fiesta en el jardín. No era tan lujosa como las celebraciones que los Blackwood habían organizado cuando Victoria aún vivía, pero era cálida y significativa. La lista de invitados era reducida. Solo Marcus, Elder Hartman, algunos sirvientes de confianza y varios miembros del personal de la antigua residencia de ancianos de Grace, personas con las que aún mantenía el contacto. La mesa estaba puesta bajo la copa de un viejo roble, donde el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas y esparcía brillantes manchas de luz sobre la hierba. En el centro había una tarta de cumpleaños de 3 pisos, decorada con un niño corriendo por un campo abierto, una imagen que Grace había pedido especialmente para representar el sueño de Ethan. Después de que todos cantaran el cumpleaños feliz y Ethan soplara las velas, Nathan se puso de pie y dijo, «Muy bien, hijo, es hora de abrir los regalos. ¿Cuál quieres abrir primero?» Pero Ethan negó con la cabeza, con los ojos brillantes y una mirada enigmática. «Papá, antes de abrir los regalos, hay algo que quiero hacer. Es un regalo que quiero daros yo mismo a ti y a la señorita Grace». Todos se miraron sorprendidos. Nathan y Grace intercambiaron una mirada de desconcierto, sin saber muy bien a qué se refería. «Necesito que tú y la señorita Grace os pongáis ahí», dijo Ethan, señalando un trozo de césped vacío a unos 10 pasos de distancia. «Poneos uno al lado del otro y esperadme». Nathan empezó a hacer preguntas. Pero cuando vio la determinación en el rostro de su hijo, decidió hacer lo que le pedía.
Cogió a Grace de la mano, la llevó al lugar que Ethan había indicado y luego se volvió hacia el niño. Ethan se sentó en su silla con las muletas apoyadas a su lado. Respiró hondo y luego se puso de pie lentamente, agarrándose con ambas manos a los lados de la silla para mantener el equilibrio. «Ethan, ¿qué estás haciendo?», preguntó Grace, con preocupación en su voz. El chico no respondió. En cambio, miró sus piernas, luego levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su padre y a los de Grace, y soltó la silla. Todo el jardín pareció dejar de respirar. Marcus dio un paso adelante para atraparlo, pero Elder Hartman levantó una mano para detenerlo. Todos se quedaron paralizados, mirando al niño de 11 años de pie, solo en el césped, sin muletas, sin apoyo, nada más que sus propias piernas temblorosas. Ethan dio un paso. Su pie tocó el suelo, un poco inestable, pero no se cayó. Nathan apretó la mano de Grace, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Dio el segundo paso, un poco más firme. Grace se llevó una mano a la boca para taparse las lágrimas que empezaban a brotar. En el tercer paso, Ethan se tambaleó, casi perdió el equilibrio, pero extendió los brazos para estabilizarse. El cuarto, el quinto. El niño estaba caminando de verdad, sin ninguna ayuda. El sexto paso. Sus piernas temblaban violentamente, el sudor brillaba en su frente. El séptimo. Casi se cae y Nathan empezó a lanzarse hacia él, pero Grace lo detuvo. «Déjalo hacerlo solo», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Necesita hacerlo él mismo». El octavo paso. Ethan apretó los dientes, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. El noveno. Solo queda un paso, solo uno. El décimo paso. Ethan cayó en los brazos de su padre y Grace, y los tres se abrazaron en medio del césped. «Lo conseguí», gritó Ethan con la voz llena de emoción. «Puedo caminar, papá. Puedo caminar, señorita Grace». Nathan abrazó a su hijo, con lágrimas cayéndole sin control. No le importaba quién lo estuviera viendo. No le importaba que el hombre que una vez había hecho temblar a todo Nueva York estuviera llorando como un niño. Lo único que sabía era que su hijo acababa de dar 10 pasos. 10 pasos que todos los médicos habían dicho que nunca daría. Grace rodeó a Ethan con sus brazos por detrás, con lágrimas en las mejillas, pero con una sonrisa de felicidad en los labios. Pensó en Tommy, el hermano que nunca tuvo esta oportunidad, pero no estaba triste. Sabía que Tommy estaba en algún lugar allá arriba, mirando hacia abajo y sonriendo, porque su hermana había cumplido el sueño que una vez compartieron. Los aplausos estallaron en todo el jardín. Marcus, el doctor Hartman, los sirvientes, el personal de la residencia de ancianos, todos se pusieron de pie y aplaudieron y vitorearon. Algunos lloraban, otros reían, pero todos sabían que acababan de presenciar algo milagroso. Cuando la emoción finalmente se calmó un poco, Ethan miró a su padre y a Grace, con los ojos brillantes y húmedos. Les tomó las manos a ambos y les hizo la pregunta que había estado guardando dentro durante semanas. «Papá, ¿puede la señorita Grace ser mi mamá?». Grace se quedó paralizada, sin saber cómo responder. Miró a Nathan, y él la miraba con un amor tan claro que no necesitaba palabras. «Ethan», dijo Nathan, arrodillándose para mirar a los ojos a su hijo, con voz cálida y suave, «ella ya es tu madre desde el primer día. Se arrodilló delante de tu silla de ruedas y prometió que te ayudaría a volver a caminar. Ella ha sido tu madre». Ethan se volvió hacia Grace, con la esperanza brillando en sus ojos. «Entonces, ¿puedo llamarte mamá?». Grace se arrodilló y lo abrazó, con las lágrimas brotando de nuevo. «Sí, cariño, puedes llamarme mamá». Ethan la abrazó con fuerza y luego extendió una mano para atraer a su padre hacia él. Los tres se arrodillaron en la hierba, abrazándose bajo la luz dorada del atardecer. Y en ese momento, supieron que su familia por fin estaba completa. Una familia formada a partir del dolor y la pérdida, pero también una familia construida sobre el amor, la paciencia y la fe en los milagros. Un mes después del cumpleaños de Ethan, los jardines de la finca Blackwood se decoraron una vez más. Pero esta vez no era para una fiesta de cumpleaños, era para la boda de Nathan y Grace. A petición de la novia, la ceremonia fue sencilla y cálida, sin cientos de invitados desconocidos, sin fastos ni ostentaciones, solo las personas que realmente les importaban. Marcus fue el padrino. Elder Hartman y su esposa se sentaron en la primera fila. Algunos empleados de confianza de la mansión y antiguos compañeros de trabajo de Grace de la residencia de ancianos
Formaron un pequeño círculo íntimo alrededor del arco que se había colocado bajo el viejo roble. Rosas blancas y lavanda se entrelazaban en suaves curvas, y su delicada fragancia flotaba en la brisa de la tarde. Grace estaba en el vestidor con un sencillo vestido de novia color marfil que Nathan había mandado hacer a medida para ella. Se miró en el espejo y no podía creer que fuera real. La niña huérfana de los barrios bajos de Brooklyn, la que una vez creyó que estaría sola por el resto de su vida, estaba a punto de caminar hacia el altar y convertirse en la esposa de un hombre que la amaba con todo su corazón. Llamaron a la puerta y Ethan entró, radiante con un pequeño traje azul oscuro. Caminaba con paso firme, sin muletas, sin silla de ruedas, solo con las piernas que había entrenado durante meses. «Mamá, vengo a buscarte», dijo con orgullo en su voz. Papá dijo, «Yo te llevaré al altar». Grace se arrodilló y abrazó a su hijo, tratando de no llorar y estropearse el maquillaje. «¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Es un largo camino». «Puedo», asintió Ethan con los ojos brillantes. «He practicado toda la semana. Quiero acompañarte yo mismo hasta papá». Grace le tomó de la mano y salió con él. Cuando madre e hijo aparecieron al principio del pasillo de la alfombra roja, todos los invitados se pusieron de pie. Pero nadie miraba a la hermosa novia. Todos miraban al niño de 11 años que caminaba con paso firme, llevando a su madre hacia el arco donde esperaba su padre. Nathan estaba allí de pie, con un elegante traje negro, pero ya tenía los ojos húmedos mientras veía caminar a su hijo. 2 años antes, había creído que el niño nunca saldría de su silla de ruedas. Ahora Ethan llevaba a su madrastra por el pasillo con sus propios pies. Cuando Ethan puso la mano de Grace en la de Nathan, le susurró, «Papá, te entrego a mamá. Tienes que quererla mucho, ¿vale?» Nathan sonrió y le revolvió el pelo a su hijo. «Lo prometo». Comenzó la ceremonia. Tras los derechos tradicionales, llegaron los votos. Nathan tomó las manos de Grace, la miró directamente a los ojos y habló con voz profunda, temblorosa por la emoción. Grace solía creer que el poder lo era todo. Construí un imperio, pensando que el dinero y el poder protegerían a las personas que amaba. Pero me equivoqué. Tú llegaste con las manos vacías y el corazón lleno de amor, y me enseñaste que el amor es el único poder real. Curaste a mi hijo y me curaste a mí. Hoy juro que pasaré el resto de mi vida amándote y protegiéndote, tal y como tú salvaste a esta familia. Cuando terminó, las lágrimas corrían por las mejillas de Grace. Respiró lentamente y pronunció su propio voto. Nathan solía creer que no merecía ser amada. Perdí a mis padres, perdí a mi hermano, perdí a mi abuela, y pensé que mi vida siempre sería solitaria. Pero tú y Ethan me disteis lo que nunca me atreví a soñar, una familia. Hoy juro que os amaré a ti y a Ethan con todo mi corazón, tal y como mi abuela me enseñó a amar. Cuando Grace habló de Clara, sintió una ligera brisa que traía el aroma familiar de los remedios herbales que solía preparar su abuela. Levantó los ojos hacia el cielo azul y supo que Clara estaba en algún lugar allá arriba, sonriéndole. Nathan también sintió algo. En ese momento, miró hacia arriba y vio una pequeña nube que pasaba flotando, con una forma que le recordaba vagamente a una sonrisa y que le recordó a Victoria. Supo que ella lo había perdonado y que lo estaba bendiciendo para que volviera a ser feliz. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Nathan se inclinó y besó a Grace entre aplausos y vítores de alegría. Ethan corrió a abrazarlos a ambos y los tres se quedaron allí, bajo la dorada puesta de sol, como el retrato familiar más perfecto. Cuando terminó la ceremonia y los invitados comenzaron a marcharse, Nathan acercó a Grace a él y le susurró al oído unas palabras que solo ella podía oír. «Gracias por saltar ese muro». Grace sonrió y apoyó la cabeza en el pecho de su marido. «Gracias por no arrestarme por allanamiento». Ambos se rieron y sus risas se mezclaron con las de Ethan, que corría por el césped, creando la música más alegre que jamás se había escuchado en ese jardín. 5 años después de la boda, el Centro Clara Sullivan se había convertido en uno de los centros de rehabilitación más conocidos de la costa este de los Estados Unidos. El edificio de 5 pisos se encontraba en un amplio terreno en las afueras de Nueva York, rodeado de exuberantes jardines donde los jóvenes pacientes podían jugar y respirar aire puro. Nathan había puesto todo su corazón y gran parte de su fortuna en construir este lugar, convirtiendo el sueño de Grace en realidad. Grace ocupaba el cargo de directora ejecutiva,
formando personalmente al personal terapéutico y supervisando todos los casos difíciles. Nathan era el presidente del Consejo de Administración y se encargaba de todos los asuntos financieros y administrativos para que su esposa pudiera centrarse en el trabajo para el que había nacido. Trabajaban en perfecta armonía, como dos piezas que encajan, cada una completando lo que le faltaba a la otra. Al entrar en el vestíbulo principal, lo primero que se veía era una línea de letras de bronce en relieve sobre la pared blanca. El amor es la medicina más antigua y poderosa. Era algo que Clara le había enseñado a Grace cuando aún era pequeña, y ahora se había convertido en el principio rector de todo lo que hacía el centro. El tratamiento aquí no se basaba únicamente en la medicina moderna. También se utilizaban técnicas terapéuticas tradicionales que Grace había heredado de su abuela, especialmente la profunda atención al bienestar mental y la fuerza de los lazos familiares durante la curación. En los últimos 5 años, cientos de niños habían sido tratados aquí, y la tasa de recuperación era tan sorprendente que atrajo a expertos médicos de todo el mundo para visitar y aprender. Ethan tenía ahora 16 años. Era alto y fuerte como cualquier otro adolescente. Jugaba al baloncesto en el equipo del colegio, corría una maratón cada verano, y nadie podía creer que 5 años antes hubiera estado en una silla de ruedas. Pero lo que más enorgullecía a Nathan y Grace no era su fuerza, sino su bondad. Ethan pasaba todas las vacaciones de verano como voluntario en el centro, jugando con los pacientes más jóvenes y contándoles su propia historia para darles valor y esperanza. Había decidido que se convertiría en médico rehabilitador para continuar el trabajo que había comenzado su madre Grace. «Quiero ayudar a niños como yo», les dijo a sus padres. «Quiero demostrarles que los milagros son reales si no se rinden». La familia Blackwood también había ganado otro miembro. La pequeña Clara, de 4 años, llamada así en honor a la bisabuela a la que nunca tendría la oportunidad de conocer. Clara había heredado los ojos azules claros de su madre y la cálida sonrisa de su padre, y se convirtió en la alegría de toda la familia. Todas las tardes Nathan recogía a Clara del preescolar y la llevaba al centro, y la niña corría por las salas de terapia, abrazando a cada pequeño paciente como si fueran sus mejores amigos. Grace solía bromear diciendo que Clara tenía un don para curar en la sangre, porque cada vez que aparecía, los niños que estaban tristes empezaban a reír. Hoy era un día normal en el centro. Como tantos otros, Grace estaba sentada en su oficina revisando el expediente de un nuevo paciente cuando su asistente llamó a la puerta y le dijo que acababa de llegar un caso especial. Grace se levantó y salió al vestíbulo principal, donde una joven estaba sentada en una silla de espera, con los ojos enrojecidos por el llanto, y junto a ella un niño de 8 años en silla de ruedas, con el rostro ensombrecido por la tristeza y la mirada perdida. Grace reconoció esa mirada inmediatamente. Era la mirada de Ethan hace 5 años, la mirada de un niño que había perdido toda esperanza. Se acercó y la madre se levantó de inmediato, agarrando la mano de Grace como si fuera su último salvavidas. «Dr. Blackwood, por favor, ayude a mi hijo», sollozó la mujer. «Todos los médicos dicen que nunca volverá a caminar. Su columna vertebral está demasiado dañada tras el accidente. Pero he oído que aquí se producen milagros. Por favor, salve a mi hijo». Grace le dio una suave palmada en el hombro a la madre para calmarla y luego se arrodilló frente al niño. Lo miró a los ojos tristes y le dedicó la cálida sonrisa que le había dedicado cientos de veces en los últimos 5 años. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. «Lucas», respondió el niño con voz débil. «Lucas, te voy a contar un secreto», dijo Grace, apoyando la mano en su rodilla. «Tus piernas no están muertas, solo están dormidas, y yo voy a ayudarte a despertarlas». El niño la miró, y por primera vez, una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «¿De verdad? ¿De verdad?», Grace asintió. «Pero tienes que prometerme una cosa. No puedes rendirte. Por muy difícil que sea, tienes que seguir intentándolo. ¿Me lo prometes?». Lucas asintió, y por primera vez desde que había llegado, sonrió. Ethan se quedó a unos pasos de distancia, observando a su madrastra arrodillarse frente al niño en silla de ruedas, y sintió como si estuviera mirando su propio pasado. Hace 5 años,
Él también estaba sentado en una silla de ruedas como esa, con la misma mirada desesperanzada, hasta que una pobre chica saltó el muro de su padre y le dijo exactamente las mismas palabras. Ethan se acercó, puso una mano sobre el hombro de Lucas y le dijo, «Hola, Lucas, soy Ethan. Hace 5 años yo también estaba en una silla de ruedas. Ahora juego al baloncesto en el equipo de mi colegio. ¿Quieres que te cuente mi historia?» Los ojos de Lucas se iluminaron y asintió con la cabeza una y otra vez. Grace se levantó, observó a Ethan llevar a Lucas hacia el área de juegos y sonrió. El círculo se había cerrado y un nuevo círculo estaba comenzando. Esa noche, después de que Lucas y su madre se fueran del centro con su primera cita de tratamiento programada para la semana siguiente, la familia Blackwood se reunió en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde todo había comenzado 5 años antes. Nathan se sentó en la vieja silla de madera. Grace apoyó la cabeza en el hombro de su marido. La pequeña Clara se sentó en el regazo de su padre. Ethan se tumbó en la hierba y observó cómo el cielo se teñía lentamente del púrpura del atardecer. Era un ritual que habían mantenido durante años. Todos los domingos por la tarde se reunían en este jardín, el lugar que guardaba el recuerdo del día en que Grace entró por primera vez en sus vidas. De repente, Ethan se incorporó y miró a su madrastra con franca curiosidad. «Mamá, quiero preguntarte algo. El primer día que trepaste por la pared para entrar aquí, ¿alguna vez pensaste que las cosas acabarían así?» Grace sonrió y negó con la cabeza. «No, cariño. No pensé nada en absoluto. Solo vi a un niño en silla de ruedas mirando por la ventana con los ojos más tristes que había visto nunca. Y pensé que ese niño necesitaba ayuda». Nathan se rió y la abrazó con más fuerza. «Y tu padre pensó que algún loco se había colado en la casa y que tenía que llamar a la policía inmediatamente». Toda la familia se echó a reír, incluso la pequeña Clara, aunque no entendía la historia. Luego se movió en el regazo de su padre y se volvió hacia su madre, con los ojos muy abiertos y una sincera confusión. «Mamá, ¿por qué ayudaste a un desconocido? Mi profesora dice que no debo hablar con desconocidos». Grace alisó el pelo de su hija y la abrazó. «Porque nadie es realmente un extraño, cariño. Solo son familiares que aún no hemos conocido. Tu bisabuela Clara me enseñó eso. Y gracias a esa lección, encontré a tu padre, encontré a Ethan, y te tuve a ti». Clara asintió como si lo entendiera, luego apoyó la cabeza en el pecho de su madre y cerró los ojos. Nathan observó a su esposa, observó a su hijo tumbado en la hierba, mirando las primeras estrellas. Observó a su hija durmiendo plácidamente en los brazos de su madre, y sintió una paz que nunca antes había conocido. Grace. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Grace se sentó en el pequeño escritorio de su dormitorio y abrió el diario en el que seguía escribiendo cada noche. Levantó la pluma y las palabras brotaron como si hubieran estado esperando a ser escritas. Hace 5 años, una niña pobre de los barrios marginales de Brooklyn trepó por una pared hasta la mansión del jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Llevaba consigo solo una palangana de aluminio abollada y una promesa descabellada. No tenía dinero, ni estatus, nada excepto sus manos y los remedios que le había dejado su abuela. Hoy, cientos de niños han aprendido a caminar de nuevo gracias a la decisión de trepar por esa pared. Cientos de familias han recuperado la esperanza. Y la pobre niña de entonces ahora tiene toda una familia, algo que nunca se atrevió a soñar. Quizás el propósito de la vida humana no sea buscar la felicidad solo para nosotros mismos, sino convertirnos en la persona que otra persona necesita conocer. Y cuando tendemos la mano para ayudar a otra persona, no solo cambiamos su vida, sino también la nuestra. Grace dejó el bolígrafo y miró por la ventana, donde la luz de la luna se extendía por el jardín. Sonrió y susurró su agradecimiento a la abuela Clara, a Tommy y a todos los que la habían llevado hasta allí, y en algún lugar dentro del centro Clara Sullivan. Con cada nuevo día siempre había un terapeuta arrodillado frente a un niño en silla de ruedas, tomándole la manita, mirándole a los ojos llenos de miedo y desesperanza, y diciéndole con voz cálida y firme, llena de fe, «Tus piernas no están muertas, cariño, solo están dormidas. Vamos a despertarlas juntos». Y así, la historia de amor, de curación, de simples milagros que aún se sentían maravillosos, seguía escribiéndose un poco más cada día. La historia termina aquí, pero antes de despedirnos, nos gustaría compartir algunas reflexiones sobre la lección que nos enseña esta historia.
A veces, la vida nos coloca en circunstancias que parecen imposibles de sobrevivir, como Ethan, con piernas que no se movían, como Grace, con una infancia marcada por el abuso y la pérdida de las personas que más quería, como Nathan, con el dolor de perder a su esposa y el peso aplastante de la culpa. Pero esta historia nos recuerda que los milagros no provienen de lo sobrenatural, provienen del amor, de la paciencia y de no rendirse nunca. A veces, lo único que una persona necesita es alguien que crea en ella cuando ha dejado de creer en sí misma. A veces, una mano tendida en el momento adecuado puede cambiar toda una vida. Y a veces, cuando somos lo suficientemente valientes como para salir de nuestra zona de confort para ayudar a otra persona, encontramos lo que hemos estado buscando todo este tiempo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con las personas que creas que necesitan escuchar una historia sobre la esperanza y el amor. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros emocionantes videos diarios. Nos gustaría saber qué te ha parecido esta historia. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya cambiado tu vida de la forma más inesperada? ¿Crees en los pequeños milagros de la vida cotidiana? Deja un comentario a continuación para compartir con nosotros tus pensamientos y sentimientos más profundos. Leemos todos los comentarios y valoramos sinceramente cada una de vuestras aportaciones. Deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Recordad siempre que podéis ser la persona que alguien necesita conocer y que una pequeña acción vuestra puede crear algo maravillosamente grande. Gracias por ver el video hasta el final. Adiós y nos vemos en el próximo video.